trajo autoridad espiritual, sabiduría de Dios y poder de Dios. En primer lugar, quiero poner en evidencia algo que todos conocemos. Porque cuántas veces hemos hablado de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero hoy vamos a poner énfasis en uno de los aspectos de Jesús. De los tantos aspectos o de tantas cuestiones que podemos analizar de ese acontecimiento, hoy vamos a enfatizar en uno de ellos. Mateo 21:5 dice: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, podríamos enfocarnos en la forma en que lo recibió la multitud. Podríamos enfocarnos en el tema de que entró como rey, que fue recibido como rey, en que esa multitud cortaba ramos de olivos para, ante el paso de ese burrito, rendirle un homenaje a ese Jesús que entraba y era recibido y era reconocido por primera vez como rey. Pero quiero enfatizar en algo que es muy importante en este día, en el cual hemos puesto y hemos tomado como lema el servicio de Dios y el servicio a Dios. Porque Dios no vino a ser servido en la persona de Jesús, vino a servirnos. Ese ya es un gesto, un acto de humildad. Y nosotros cuando le servimos, tenemos que servirle de la misma manera que Él vino a servirnos a nosotros. Entonces, ese rey, que era nada más ni nada menos que Dios hecho hombre, el Verbo encarnado en la persona de Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, no vino como era esperado, como un político poderoso que venía a salvar a su pueblo del imperio romano. Porque lo esperaban así, como un guerrero que venía a libertar a un pueblo que estaba sometido por un imperio. En cambio, Jesús llegó con humildad, montado sobre un asno. Pero es que la autoridad de Jesús no estaba en su poder político, no estaba en su poder religioso. La autoridad de Jesús no estaba en que era alguien que venía a mandonear o a ser un dictador. El poder de Jesús estaba en su autoridad espiritual. No venía a traer fuerza bruta, ni venía a imponerse con un poder arbitrario. Venía a traer su amor y venía a traernos humildad. Su amor que vino con humildad montado sobre un asno. Jesús, el Hijo de Dios, humildemente viniendo a lo que después iba a terminar en una cruz, sacrificándose por nosotros. Porque murió por nosotros. Él no tenía pecado. Nosotros, los seres humanos, sí, a partir de la caída de Adán, la humanidad estaba en pecado y necesitaba un Salvador. Pero un Salvador no
de un imperio, un Salvador que trajera el reinado de Dios sobre la tierra, porque ese reinado estaba perdido. A raíz de la caída del hombre, el hombre iba derechito al infierno. Y el único camino, la única posibilidad de salvarse de ese infierno y la única posibilidad de entrar en el reino era aceptando al que por nosotros vino a morir en la cruz. Porque murió en la cruz por nosotros. Ese fue su mayor servicio. Esa fue su mayor entrega. Un hecho que no es valorado en general por la sociedad, porque no le conoce, porque no sabe cuán grande es lo que hizo por nosotros. Nos dio la posibilidad de ser libres y de ser salvos. Y no tenemos que hacer nada. Él hizo todo, murió por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y vivir en su reino y salir del reino de Satanás o del principado de Satanás. Entonces, no hacía falta que Él viniera poderosamente a traer espada. Trajo autoridad espiritual, sabiduría de Dios y poder de Dios. Con eso era suficiente. Hace más de 2000 años que sucedió. Hace más de 2000 años que espiritualmente está reinando en todo el mundo. En todos aquellos que le hemos aceptado podemos decir, nuestro reino es el reino de Jesucristo. Nuestro rey es Jesucristo. Nadie más poderoso que el rey que nosotros tenemos. Entonces, los que le servimos a Dios, todos los que le sirven a Dios en el mundo entero, o los que dicen servirle a Dios, tendrían que tener como reflexión ese acto, en donde muchas veces reina la soberbia y el interés económico o el interés de poder. Tendrían que tener presente el acto de quien vino montado en un burrito y entró como rey con toda la humildad, siendo Dios. Entonces, ese es un primer ejemplo que tenemos que tener como cristianos. Por eso choca tanto un cristiano que es soberbio. No es coherente la soberbia con la humildad que trajo Jesús. Esa fue la primera y principal enseñanza que Dios nos dejó, siendo un líder mucho más poderoso que cualquier líder mundial. No bajó de un trono, no bajó con todas las pompas que puede brindarle la humanidad. Entró con total humildad. Y es el mismo Jesús que un día te pidió entrar en tu vida y lo hizo con humildad, no te lo impuso. Y si no entró en tu vida aún, te lo dice ahora también, con humildad. Déjame que yo reine. Déjame que yo sea tu rey y todo va a cambiar. Porque Él tiene autoridad espiritual. Porque Jesús era hombre, pero también Dios.
Y a pesar de que era un líder fundamental, Jesús, durante todo el transcurso de su ministerio, debió huir, fue apedreado o se intentó apedrearlo. En su momento lloró, era lleno de sensibilidad, se arrodilló, oró a Dios por nosotros, mostró siempre su amor y su humildad. Yo no sé en dónde se apoyan muchos líderes cristianos para mostrarse orgullosos y soberbios. Porque ese es un rasgo típico de Satanás. El rasgo principal de Jesús fue su humildad y su vocación de servir. Servir hasta morir. Hasta morir. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Murió por vos. Ese Jesús que hoy recordamos, o esa semana que hoy recordamos, es el Jesús que hoy está resucitado, pero que debió soportar eso y que sigue siendo el mismo de siempre. Sigue teniendo amor por nosotros, porque esa es la esencia de Dios. La esencia de Dios es el amor. La esencia de Dios es tanto amor que le llevó a dar la vida de su Hijo para que nosotros, ingratos pecadores, pudiéramos acercarnos a Dios a través del único camino posible. Porque no hay otro camino que Jesús. Muchas veces se los he dicho, hermano. El camino no es la religión, el camino no es la Iglesia Católica, el camino no es la Iglesia Evangélica, el camino no es la Iglesia Divina Trinidad. El camino es Jesucristo, porque Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que dio su vida por nosotros. Ningún papa ni ningún pastor murió por nosotros. Fue Jesucristo, Señor y Salvador. Otra cuestión importante, una segunda cuestión importante, la primera la humildad. La segunda cuestión importante es que el ser humano tiene expectativas de Jesús o respecto de Dios. Todos tenemos expectativas. Si yo le pregunto qué quisiera que Dios haga en tu vida, y cada uno tendría su propia expectativa. Pero a veces no coinciden nuestras expectativas con la realidad que Dios tiene prevista para nosotros. Lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas es mucho mejor siempre que nuestras expectativas. A veces hay contradicción entre lo que nosotros esperamos de Dios y lo que Dios nos quiere dar. Y a veces nos sentimos frustrados. He orado tanto, le he pedido tanto a Dios y Dios no satisface mi pedido. Y sí, vos tenés una expectativa, pero los planes de Dios son mejores. Esperá en Él. Confía en Él. Confía en los superiores y mejores planes que Dios tiene para tu vida. Los deseos o las expectativas que nosotros tenemos acerca de Dios no coinciden siempre con lo que Dios quiere y con la realidad de Dios. Es mejor confiar en Dios que en lo que nosotros podemos esperar o podemos desear. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos
no son tus caminos. Él tiene otros caminos, tiene otros pensamientos muy superiores a los nuestros. Y lo más hermoso de todo esto es que siempre son para bendición, siempre son para amarnos, para demostrarnos su amor, para bendecirnos, para demostrar todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Aún aquello que creemos imposible, para Dios todo es posible. Entonces, cuando Dios no responde como nosotros imaginamos, no nos desesperemos, no nos angustiemos. Dios tiene sus tiempos. Que no responde a lo que nosotros queremos muchas veces, porque es mejor lo que Él tiene preparado. Entonces ahí entra a jugar la fe. Yo espero en Dios porque tiene mejores cosas que las que yo pretendo y las que yo quiero. Yo espero en Dios porque tengo un Dios que es Rey y que me va a dar lo mejor. Que no es un títere que va a hacer lo que yo le pido. Va a hacer lo que Él quiere. Porque Él es el Rey. Y lo que Él quiere es lo mejor para mi vida. ¿Ven cómo cambia el enfoque? De tenerlo a Jesús como Rey y no como un siervo que nos tiene que obedecer, porque hace un año que vengo orando pidiéndole al Señor y tal cosa. ¿Y sabes vos si esa es la voluntad de Él? Él es el Rey. Espera en Él, confía en Él. Y cuando confiamos en Dios, siempre hay respuesta, siempre hay bendición, siempre hay transformación, siempre hay cambios. Porque Jesús nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, nuevas criaturas somos. Y muchos de nosotros, si nos ponemos a ver lo que éramos antes de conocerlo a Jesús y lo que somos ahora, podemos ver todo el proceso de transformación que Jesús fue haciendo en nuestras vidas. En algunos instantáneos, en otros muy lento, en otros demasiado lento. Son duros para cambiar, pero imprescindiblemente Dios siempre responde con transformación y cambio, porque Él quiere de nosotros un nuevo ser, una nueva criatura. Entonces, esta entrada triunfal a Jerusalén nos enseña que no es lo que nosotros esperamos, y nos enseña que Jesús entró humildemente para un propósito, siempre con un propósito. Así como entró a Jerusalén con el propósito de después morir en la cruz para redimir a la humanidad, de la misma manera entra en nuestras vidas para transformar nuestra humanidad, nuestra propia humanidad. En tercer lugar, tendríamos que ver algo que nos enseña también este hecho, este acontecimiento, que es la preparación para la entrada de Jesús. La preparación para la cosecha de almas. Mateo 21:1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella.
desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Entonces, ¿qué hay de importante también, aparte del hecho que podemos rescatar desde el punto de vista espiritual? Hay otra cuestión espiritual también a tener en cuenta. Que la entrada de Jesús a Jerusalén no fue un acto de improvisación. Fue perfectamente y estratégicamente preparado por Jesús. A veces lo visible lleva atrás toda una preparación. Nosotros como iglesia nos reunimos los martes y los sábados. Pero durante la semana tenemos actividad toda la semana. Tenemos reuniones de distinto tipo entre los distintos hermanos que trabajan en la obra. Tenemos hermanos que enseñan la palabra de Dios. Hacemos reuniones con los ministros, los alabadores se reúnen para practicar la música. O sea, hay un proceso de preparación previa. Digamos que la reunión es lo que surge de un proceso de preparación, porque las cosas de Dios no se deben improvisar. Todo debe guardar un orden y una preparación. Y eso lleva el esfuerzo de toda una semana, durante todos los días del año, para que podamos cumplir con la vocación de servir a Dios de la mejor manera posible. Ahora fíjense que Él les dijo a 2 de sus discípulos, vayan, va a haber un asna con un pollino, desátenlo. Y si alguien le pregunta, ¿por qué haces eso? Ustedes díganle, es para nuestro Señor. O sea, estaba todo ya preparado. Los discípulos obedecieron y se pudo llevar a cabo. Y caemos en otro principio básico, la obediencia. De nada está o de nada sirve hacer reuniones todos los días, sacar conclusiones, elaborar un esquema de trabajo, preparar la vida de la iglesia, si después termina la reunión y no lo hacemos. Si es así, hemos perdido el tiempo. Se requiere después cumplir lo que se resuelve en reunión. Los hermanos de la alabanza van aprendiendo y después tienen que practicar en sus casas. Se requiere esa obediencia que tuvieron esos 2 discípulos para que el plan de entrada de Jesús a Jerusalén saliera perfecto. Nada se improvisa, hermano. En la obra de Dios no puede haber improvisación. Debe haber orden, organización, planificación. Porque es algo muy sagrado. Muy sagrado. Es algo que nos ha confiado Dios para proclamar su verdad, para proclamar su palabra y para hacer conocer a Cristo a todas esas almas que no le conocen, para llevar el Evangelio a toda criatura. Y Jesús lo demuestra. Cuando entró y triunfó es porque hubo una estrategia previamente preparada. Por eso la obra de Dios muchas veces se realiza en lo que no se ve y se exterioriza en el momento en que nos reunimos en una reunión pública
Se requiere entonces orden, una organización previa, obediencia y un servicio humilde y silencioso de todos los que trabajamos para Dios. Ese es el ejemplo y esa es la otra enseñanza que Dios o que Jesús nos dejó. A partir de allí debemos participar en esa comisión o esa gran comisión que Dios nos dio en forma activa, no pasivamente. Todos tenemos que participar activamente en el cumplimiento de lo dispuesto por Dios con servicio a Él. Porque la iglesia no es una persona. La iglesia somos todos. Y todos constituimos el cuerpo místico de Cristo. Y como cuerpo, todos nos apoyamos o nos sostenemos mutuamente. Y nos complementamos mutuamente en el servicio a Dios. Es otro de los ejemplos que Jesús nos dejó. Otro ejemplo que Jesús nos dio. Rompió con la estructura mental y cultural de la época. Esperaban que entrara en forma gloriosa y pomposa. Entró montado en un asno. Tenían desafíos y expectativas religiosas en ese momento. Y Él no hizo nada de lo que dijeron los religiosos. Él vino a traer vida nueva, vino a traer humildad, vino a traer amor, vino a traer paz, no guerra. Todo lo que había en la cabeza de los religiosos y de los políticos de esa época se los destruyó. Su reinado venía de una manera distinta a la que ellos esperaban. Por eso, lo de Jesús fue una verdadera revolución espiritual. Fue una verdadera revolución contracultural, pero pacífica. Y lo es hoy también. Hay muchas iglesias, muchas religiones que siguen aferradas a sus principios humanos, a sus intereses, y no a los planes de Dios. Es tan poderoso el cambio cultural que trajo Jesús, que trata de implementarlo hace más de 2000 años casi, y aún hay resistencia. Aún hay quienes se niegan a escuchar el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador. Y es más, hay muchos que lo utilizan para servirse y no para servirle. Es una lucha espiritual que aún Jesús, el Cristo resucitado, lo sigue realizando, la sigue haciendo. Entonces, Dios nos invita a que hagamos con el poder de Él y con la verdad de Él y con su humildad un mundo distinto. Con mansedumbre, con perdón, con servicio. En quinto lugar podemos hablar de la alabanza y la adoración a Jesús. Cuando entró Jesús, el pueblo decía, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Son los mismos, o muchos de ellos, que lo recibieron como rey. Después gritaban, crucifícale. A los pocos días, crucifícale, crucifícale.
Por eso, la Biblia nos dice que nuestro culto debe ser un culto racional. Saber a quién alabamos, a quién adoramos, a quién seguimos, a quién buscamos y por qué lo hacemos. No nos tienen que llevar de las pestañas hacia cualquier lugar de mentira. Saber que Él es la verdad. Porque cuando lo hacemos pasionalmente y sentimentalmente, hoy estamos así, Señor, Señor, ay, gloria a ti, gloria a Dios, gloria. Cuando nos pasa algo o vienen las cosas mal barajadas en la vida, decimos, ay, ¿para qué que habré creído en ti, Señor, y no me estás ayudando? Es como decirle, crucifícale, crucifícale. En cambio, cuando nosotros tenemos conciencia de lo que es Jesús, conciencia de lo que significa, de lo que vino a darnos, de lo que vino a traernos, conciencia de la esencia de Dios, conciencia del amor de Dios, sabemos que debemos confiar aun cuando estemos pasando por los peores momentos. Y no gritar crucifícale, sino seguir diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. En sexto lugar, Jesús trajo paz. Cuando estás en Jesucristo te da paz. El mundo es toda una convulsión. Pero nosotros tenemos paz por dentro. Y a veces tenemos problemas, pero los afrontamos con la paz del Señor. Dios te trae paz cuando confías en el Dios fiel y poderoso que es Jesucristo. Cuando la paz de Cristo entra en nuestras vidas, entra para dar solución aún en las situaciones más conflictivas, más tensionadas. Él siempre está. Nunca nos da la espalda, como le dio la multitud que después gritó, crucifícale. Y todo eso Jesús lo hizo, sabiendo que su destino era la cruz. Aunque después vino la victoria con la resurrección. Entonces Jesús tuvo sacrificio, tuvo obediencia. Y así debe ser nuestra vida de fe. Confiar en el sacrificio de Jesús y obedecerle. En octavo lugar, Jesús, como les dije hace un ratito, entró triunfalmente en tu vida. Porque vive en ti, hermano. Esa es la mayor victoria que hemos tenido en nuestra vida. Esa es la riqueza más grande que hemos conquistado. A veces tenemos problemas económicos o de todo tipo, de salud, lo que sea. Sí, pero tenemos la riqueza más grande que podemos tener, que es Jesucristo. Tenerlo Jesucristo es tener todo, es tener la vida eterna. Aunque a veces transitoriamente no cumple nuestras expectativas, siempre hay algo mejor para el que confía en Él. En conclusión, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Miremos al Rey que ingresó a nuestras vidas. Y no fijemos nuestros ojos y nuestra mirada en la multitud, ni en la gente, ni en los seres humanos que finalmente terminamos fallando y gritando crucifícale. Siempre miremos a Él y captemos lo más profundo de lo que Dios nos dejó. Humildad, paz,
preparación, adoración y obediencia. Entonces no pensemos en las expectativas frustradas. Pensemos que en la vida, para lograr éxitos, a veces hay que sacrificarse. No hay otra forma de lograr éxito que el sacrificio. Jesús, para lograr la victoria, tuvo que sacrificarse. Tuvo que morir en la cruz, sufrió, lo salivaron, lo golpearon, pero la victoria vino cuando dejó la tumba vacía, resucitando. Y ese es el Dios que nos acompaña hasta nuestros días. Un Cristo vivo, que no está colgado en una pared, que no es una imagen, que no es una estatua. No, es un Cristo en espíritu que está en nosotros. A Él sea la gloria siempre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios poderoso. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Rey. Gracias por tu fortaleza, por tu ayuda, por tu protección, por tu sanidad. Gracias por ser un Dios fiel, siempre poderoso. Digno
hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, trayendo restauración. Gloria a Dios. Nace nuestro Señor. Todo lo puede, Él todo lo puede. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe cadenas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe cadenas, brilla en gloria. Con gozo, con alegría, alabamos a nuestro Señor, a nuestro Rey.